Buenos días a todas las personas que se van conectando a esta transmisión. Sean todos muy bienvenidos. Daremos unos minuticos mientras se terminan de conectar las personas inscritas a este webinar y a las 9:05 iniciaremos con este panel sobre la infraestructura de la calidad en la perspectiva de género. Muchas gracias y ya nos vemos. Bueno, ya a las 9:05 damos inicio a este evento. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas a este evento que hoy nos convoca, que es la segunda versión del 2024 de Charlas con Ulrich. Este es un espacio en el que Ulrich, junto a sus invitadas especiales, nos contará acerca de la infraestructura de la calidad con un enfoque en la perspectiva de género. Les recordamos a todos los participantes que a través de nuestro sitio web onac.org.co podrán acceder al último artículo publicado por Ulrich denominado Perspectiva de Género en la Infraestructura de la Calidad, un camino hacia la igualdad y la innovación. Antes de empezar, haré unas recomendaciones generales para que las tengan en cuenta en el desarrollo de este espacio. Les informamos que el presente evento será grabado y tendrá registros fotográficos para efectos de promoción y divulgación a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web y del canal de YouTube de ONAC. La política de tratamiento de datos personales será adoptada por ONAC y está disponible para ser consultada en nuestro sitio web www.onac.org.co. Desde ya les agradecemos a todos los asistentes mantener sus micrófonos cerrados. Debido al volumen de asistentes que tenemos en este momento, vamos a seleccionar al final unas preguntas para ser resueltas en la charla. Aquellas que no alcancemos a resolver, ustedes luego podrán consultarlas en nuestro micrositio de charlas con Ulrich. Les recomendamos además utilizar audífonos para mejorar la calidad del audio y contar con una buena conexión a Internet. Sin más preámbulo, le doy paso a nuestro director ejecutivo, el doctor Alejandro Giraldo López. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Para mí es un gusto nuevamente darles la bienvenida a todos a este espacio de pensamiento, de diálogo y de creación dirigido por nuestro gran anfitrión Ulrich Harms. Y hoy pues tenemos
realmente un panel de lujo. Tenemos tres mujeres absolutamente maravillosas, ya las vamos a presentar como es debido, pero Eliana, Maribel y Mónica, pues son dignas representantes de la calidad, de el coraje que han tenido las mujeres para posicionarse hoy como el actor principal de los temas de calidad en el mundo y cómo su lucha constante ha logrado cosas que hace 50 años pues eran impensables y hoy se han vuelto unos referentes en todos los ámbitos y aspectos que trabajamos. Muchas gracias a las tres por acompañarnos en este descubriendo un tesoro, que realmente es descubrir un tesoro, como la infraestructura de la calidad que uno dice, no, pues en la infraestructura de la calidad trabajan muchas mujeres y eso ya hace la igualdad o la equidad de género, pues no. Hay mucho que todavía nos toca trabajar porque la infraestructura de la calidad todavía no tiene el enfoque de género que debería tener y con estas tres maravillosas entrevistadas nos vamos a dar cuenta el por qué y cómo lo podemos lograr. Así que sin más, le devuelvo la palabra a Laura para que introduzca a nuestros panelistas, a nuestro anfitrión y comencemos este maravilloso diálogo. Muchas gracias, Alejandro. Y así es, le damos la bienvenida a nuestras invitadas especiales que nos acompañan en este panel denominado Descubriendo un tesoro, infraestructura de la calidad con perspectiva de género para un mundo sostenible. El panel, que será moderado por el doctor Ulrich, PhD en Ciencias Políticas y Economía desde 1999 y Magíster en Economía desde 1991, es consultor de procesos y experto internacional en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo. Además, es un formador experimentado y está certificado en técnicas de facilitación, mediación y comunicación. Charlas con Ulrich nace gracias al acuerdo de colaboración entre Mesopartner y ONAC, en el cual pondremos a disposición de diferentes partes interesadas artículos desarrollados por el doctor Ulrich acerca de la acreditación, la infraestructura de la calidad y otros temas de interés. Sus artículos constituyen una fuente de información rica e innovadora para todos los interesados en la acreditación y en los temas de calidad. Este panel estará integrado por Mónica Vivas Rodríguez. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con estudios de posgrado en Administración de la Calidad y una maestría en Calidad y Gestión Integral de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Además, es especialista en habilidades directivas de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como directora de normalización en ICONTEC, donde lidera iniciativas nacionales e internacionales en normalización técnica ante organismos regionales e internacionales como COPANT, ISO e IEC. Ha sido consultora en Development Alternative en Perú y ha coordinado proyectos de cooperación de la Unión Europea para los países de Centroamérica. Asimismo, ha apoyado la creación y el fortalecimiento de la infraestructura de la calidad en países como Chile, Paraguay y Costa Rica. Y cuenta con una amplia trayectoria como conferencista y catedrática en temas de calidad y normalización e infraestructura. Por otro lado, nos acompaña Elena Olascoaga. Ella es experta internacional en género, es maestra en género y desarrollo por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Sussex de Reino Unido. Cuenta con más de 14 años de experiencia gestionando equipos y diseñando programas y proyectos de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres de México. Y su especialización incluye el desarrollo de iniciativas y estrategias multisectoriales para movilizar recursos, voluntades y liderazgo a favor del Objetivo de Desarrollo número 5. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, perdón. Comenzó su carrera profesional en ONU Mujeres, donde descubrió su pasión por el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Es directora del documental Tomadoras de Decisiones, autora del libro Los Frutos Rojos, Mujeres Líderes y host del podcast La Píldora. Además, está certificada por la Organización Internacional del Trabajo para facilitar auditorías participativas de género. Asimismo, nos acompaña la doctora María Isabel López Martínez,
que cuenta con más de 30 años de experiencia en metrología, normalización y evaluación de la conformidad. María Isabel ha liderado la entidad mexicana de acreditación EMA desde su fundación hace más de 25 años y actualmente es vicepresidenta de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ENILAC y presidenta de la Asociación de Mujeres de la Infraestructura de la Calidad Música. Ahora sí, sin más preámbulos, doy palabra a nuestro anfitrión, Ulrich. Bueno, muchas gracias Laura por la introducción, Alejandro por siempre las lindas palabras de preámbulo. Y bueno, para mí, y eso conversamos justamente antes del inicio de esa conversación, yo me siento muy agradecido tener esas panelistas de lujo, mujeres líderes, tanto en infraestructura de calidad como Mónica Vivas, como directora de un Instituto Nacional de Normalización, Icotec de Colombia, y Maribel López como una lideresa de acreditación tanto en México como en América Latina y en el mundo. Y Elena, nuestra experta en género, que nos va a brindar como erudita la rigurosidad con el tema. Y como dije también al inicio, no se preocupen, estamos recién comenzando con empoderarnos con esa temática. Entonces, para muchos de nosotros es algo bien nuevo. Si podemos compartir la presentación, sería lindo, pero igual voy a comenzar también con mis palabras. Con el título de esa charla, bueno, buscamos algo llamativo. Bueno, ahora estamos ya en tiempos de marketing, entonces pensamos en descubriendo un tesoro y la idea atrás de descubrir el tesoro es que la mirada del género y la mirada hacia la diversidad es un recurso importante tanto dentro de la infraestructura de la calidad como para la prestación de sus servicios. Y vemos justamente dos dimensiones que me gustaría tratar en esa charla. Uno, que es una perspectiva más social y que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con equidad y igualdad. Bueno, ahí Elena nos va a precisar justamente esos temas que tiene que ver con la justicia social. Entonces, hacer participar todas y todos en el desarrollo y hacer un mundo más inclusivo. Y la otra perspectiva que tiene que ver también con la función de la infraestructura de la calidad, apoyando justamente el desarrollo económico y sostenible de las economías. Entonces, tiene que ver con la competitividad, con la dimensión económica. Entonces, si podemos poner en valor la diversidad tanto de sexos como de personas, podemos justamente animar más la innovación, aumentar la productividad y aportar de esa forma al bienestar. Entonces, veo importante mirar a las dos dimensiones, una de justicia y la otra perspectiva de lo económico. El tema de entrada de nuestra charla era justamente un ejemplo muy gráfico que son los cinturones de seguridad, y creo que con este ejemplo podemos ilustrar muy bien de qué se trata, porque hay estudios que revelaron que en el uso de cinturones en accidentes, un 73% de mujeres sufren lesiones graves. Entonces, la probabilidad de lesiones graves en mujeres es mucho más alto que en los varones. Y la explicación de ese fenómeno es que la normativa de seguridad en automóviles está centrada en la lógica de los hombres. Y bueno, muchas veces en la historia, en comités de normas y de seguridad, participaron muchos ingenieros varones. Entonces, no se ocurrieron hacer otras normas que adaptarlo a su propia fisonomía. Entonces, ahí vemos también una causa de no participar suficientemente la diversidad
en esos efectos. Y bueno, ahí se habló también de la necesidad de crear diferentes tipos de maniquíes, sea de personas como yo o personas que tengan otra fisonomía o hasta para niños, adaptar esos prototipos para poder atender diferentes necesidades. Y ahí hay más ejemplos como la normativa tiene que no ser un estándar universal que adaptar solamente a un hombre, un ser humano estándar, sino también tiene que abarcar la diversidad. Y ahí creo que eso sería interesante discutir también con Mónica Vivas. Esa idea de estandarizar no quiere decir hacer todo uniforme, sino también cómo tener una normativa que sea responsiva o que responda a la diversidad como tal. Miramos también al tema de los datos. Entonces, en el tema de la brecha de género, vemos, y ahora salió justamente esta semana el nuevo informe del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, que tiene justamente este reporte sobre la brecha de género. Y ahí revelaron que en el mundo del trabajo formal, 47,3% de los puestos están ocupados por mujeres, pero en los STEM, que tiene que ser ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, solamente un 28% de los puestos está ocupado por las mujeres. Y si vamos a los sectores de liderazgo que tienen que ver con la tecnología, y son apenas un cuarto o un 20% a veces solamente mujeres que ocupan esos puestos. Entonces ahí vemos que la diversidad es muy limitada, y lo mismo y muy parecido lo vemos también en infraestructura de la calidad, la iniciativa de mujeres en infraestructura de la calidad, Música de México, representada acá por nuestra colega y amiga Maribel López, dice lo mismo, ¿no? Entonces, 43,8% es un número muy parecido de mujeres que trabajan en infraestructura de la calidad, pero en posiciones de liderazgo son un poco más de 10%. Entonces, Mónica y Maribel son excepciones todavía en directores de institutos nacionales, por ejemplo. Tenemos cada vez más, pero es limitado. Y en mandos medios, ahí ustedes en México vieron 17,6% mujeres en puestos de mando medios, mientras en puestos operativos eran 71%. Entonces ahí hay mucha participación de mujeres en el mercado de trabajo, pero cuando sube el nivel jerárquico y también los aspectos tecnológicos, todavía son mucho menos mujeres que participan. Entonces, ¿qué implicaría la perspectiva de género en infraestructura de la calidad? Primero, creo que tenemos que darnos cuenta de las diferencias, y eso comienza con la fisionomía, pero también más allá de la dualidad hombre-mujer, tenemos que también ver a diferentes patrones que son más aspectos culturales, forma de accionar. Y allí se habla también de las diferencias sexogenéricas, que también Elena nos puede ayudar también a profundizar después un poco más en esto, pero como desde mi entendimiento es que cada persona tiene varios componentes, y apreciar justamente la diversidad, que las personas no forman siempre parte de un patrón, y tener esto en cuenta. Y ahí la relevancia de la infraestructura de calidad es también tener las diferencias de la diversidad en cuenta en la normativa, como con el tema de cinturón, ver que hay personas grandes, pequeñas, sí, y con diferentes proporciones corporales. Y
también es importante adaptar los productos y servicios que estamos utilizando que sean aptos a diferentes personas. Entonces, ahí justamente proveer esa normativa y apoyar a la industria que responda con los servicios y los productos a la diversidad real de las personas. Interesante también en ese contexto es que la perspectiva de género podemos ver esto también como un continuo o un proceso, ¿no? Entonces, vemos, y creo que ahí en muchas partes, pero en América Latina tenemos situaciones muy preocupantes de violencia contra mujeres, entonces, o explotación de mujeres. Y es la parte más visible y más problemática. Entonces ahí justamente hay que tomar medidas para reducir o eliminar ese tipo de violencia física y sí, esa forma. Después viene una situación que, bueno, probablemente superamos la violencia, pero no tenemos en cuenta las diferencias entre los diferentes sexos, y ahí se llama el enfoque ciego al género. Y es interesante, ahí les comparto una anécdota, porque desde la cooperación alemana mucho tiempo pensamos que la infraestructura de la calidad es ciega en género. Infraestructura de calidad aplica a todos y no tenemos que enfatizar mucho en la perspectiva de género. Ahora nos damos cuenta, y nuestro ejemplo del cinturón ya es ilustrativo, que sí es importante tenerlo en cuenta. Después viene otra fase que tiene que ver con ser sensible al género, darse cuenta, tener esto en cuenta. Viene la otra fase que tiene que ver con responder, entonces tomar medidas, no solamente ver si hay diferencias, sino trabajarlo y desarrollar, por ejemplo, servicios que respondan y reduzcan justamente esas brechas. Y después viene el tema de la transformación, también en género adapta para cambiar toda la lógica de un sistema que sea más inclusivo y que aproveche, y ahí podemos justamente descubrir el tesoro y poner en valor la diversidad. Entonces ahí hay un continuo y un proceso de trabajar en diferentes situaciones con diferentes herramientas y programas de apoyo, sean nacionales o internacionales, pueden tener también una clasificación acorde de el tipo de la intervención. En el blog encuentran ahí este continuo de UNICEF que trabaja en esto. Entonces, para no ocupar demasiado tiempo y iniciar ya el debate, yo veo 3 puntos de entrada y 2 puntos que tienen que ver con los servicios de la IC hacia la sociedad, hacia los usuarios, y lo otro tiene que ver más adentro de la infraestructura de calidad. Bueno, lo primero es crear servicios con un enfoque de género. Entonces, cuando diseñamos una norma, cuando hacemos una prueba en un laboratorio, que tenga ahí esa diversidad en cuenta. Después viene el gender mainstreaming, es generalizar la perspectiva de género en todas las organizaciones, en el qué hacer, y ahí eso vinculo mucho con los sistemas de gestión. Entonces, en el sistema de gestión vemos toda la dinámica, cómo funciona una organización, y entonces ahí una mirada, un lente que tenemos en cuenta sería justamente el tema del gender mainstreaming, o como decimos en español, la transversalización. Bueno, ahora me salió, transversalización de la perspectiva de género. Esas son las prestaciones hacia la sociedad, hacia la economía, hacia las usuarias. Y después
creo que, y eso tiene que ver también con los el talento interno y también las posiciones de liderazgo. Entonces, también hay que trabajar dentro de las organizaciones de la infraestructura de la calidad, cómo empoderar las mujeres que ya están en la infraestructura de calidad y que no se queden en los puestos operativos, sino pongan también su talento técnico y también asuman los roles de liderazgo y también cómo reclutar y hacer atractivo como una perspectiva laboral para niñas, mujeres que estudien temas relacionados con la calidad y después buscan también trabajo como una opción interesante. Y creo que eso es un problema en general, que mucha gente no conoce un organismo de acreditación, entonces, ¿cómo busco trabajo en esa dirección? Entonces, creo que tenemos que trabajar más en las escuelas, en las universidades, para hacer eso como una perspectiva viable, interesante y también que sea algo para mujeres. Y ahí vamos a ver también cuáles son buenas estrategias para fomentar el talento femenino y empoderar las mujeres dentro de la infraestructura de la calidad. Y bueno, entonces eso como preámbulo, como dijimos en el blog, siempre encuentran también algo escrito y sus comentarios siempre están bienvenidos. Quiero invitar también la audiencia que comente ya en la sección ahí de preguntas y respuestas. Si les ocurre ya una pregunta o quieren dejarnos un comentario, bienvenido sea. Eso vamos a retomar también al final y invitarlos y las para que aporten y para ampliemos nuestra plática a ustedes. Bueno, vamos a la primera ronda de conversatorio porque es una charla y no un discurso mío solo. Entonces, comenzamos con lo fundamental o con el fundamento de qué estamos hablando. Bueno, yo intenté hacer sentido de todo esto, pero hice varias referencias a Elena, que es experta en género. Entonces, ¿qué significa la perspectiva de género y qué quieres destacar en ese contexto? Y sabes, para nosotros también es importante vincular el tema con el desarrollo sustentable o sostenible. Entonces, ¿cómo ves ahí también ese objetivo que forma parte con la perspectiva de género en el desarrollo sustentable? Elena, por favor. Gracias, Enrique. Me van marcando tiempo para que no me vaya porque me puedo extender bastante. La perspectiva de género es, como se dice en el nombre, es una perspectiva, es una forma de mirar, el lugar desde donde miramos y miramos cosas que generalmente obviamos porque son comunes. Y estos serían los roles de género, las dinámicas de género, las normas sociales que hay alrededor del género y las dinámicas de poder que existen entre hombres y mujeres cuando pensamos en binarios o en la diversidad de sexogenérica también. Hay dinámicas de poder que si quieren podemos ahondar más adelante, pero es no obviar que esto es, así es, y entonces ni siquiera lo vemos y ni siquiera lo atendemos. Una vez que incorporamos una perspectiva de género, vemos estos factores como están presentes en los diferentes espacios en los que nos desenvolvemos. Está el espacio privado, la casa, está el espacio público que tiene diferentes, digamos, dos vertientes, que está el espacio laboral y también los espacios comunes como la ciudad, los espacios centros comunitarios, el transporte. Estas dinámicas de género, las normas, los roles, las expectativas, los mandatos, las dinámicas de poder están presentes en cada uno de estos espacios. Y cada uno de estos espacios tiene comunidades. Entonces, al interior de la casa tenemos a la familia y hay dinámicas de género al interior de la familia, hay dinámicas de género en la oficina, en la sala de juntas, hay dinámicas de género con nuestras colegas y nuestros colegas dentro del espacio laboral, y en el espacio comunitario probablemente interactuamos con vecinas, con vecinos o interactuamos con servidoras y servidores públicos. En cada una de estas comunidades y estos espacios existen dinámicas de género. Y incorporar esa perspectiva sería empezar a mirar esas dinámicas
para saber cómo están impactando nuestra experiencia de vida, nuestras necesidades y nuestras prioridades. Cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género, decimos que nos ponemos unas gafas moradas, porque eso nos ayuda a entender que es como ponerte unos lentes que te permite desde esa perspectiva mirar estos espacios. Cuando las organizaciones y las personas se ponen estas gafas moradas, pueden identificar y abordar las diferentes dinámicas de poder, de exclusión, de discriminación que existen en estos espacios y esas comunidades. Y por tanto, al poder identificarlas, nos es posible atenderlas. De otra manera, es difícil entrar si no las podemos ver. Podemos ver cómo están jugando las disparidades, no solamente en este momento, sino el rol que tuvieron el que las mujeres, por ejemplo, hayan sido excluidas históricamente del espacio público, como toda esa historia ha repercutido a que estemos en el día de hoy, apenas en 2024, discutiendo que el cuerpo de las mujeres no estaba siendo considerado para cuando se estaba haciendo el cinturón de seguridad y las medidas de seguridad involucradas alrededor de esto y muchos otros productos. Cuando hablamos del desarrollo sostenible y qué rol tiene la perspectiva de género, pues tiene muchos. Entre ellos es que si no incorporamos la perspectiva de género, podemos seguir replicando desigualdades y reforzando desigualdades que no se van a acabar. Ahorita tenemos datos sobre el cambio climático que están pasando. Las mujeres están siendo muy afectadas por el cambio climático, particularmente las mujeres que están viviendo en zonas rurales, en zonas o en situación de pobreza. También cuando no estamos incorporando esa perspectiva en el desarrollo sostenible, pues dejamos de innovar, no vemos esto con creatividad y pues seguimos creando desde el mismo molde. Contribuimos a la mayor vulnerabilidad y mayor marginalización. Hay un dato que recientemente leí, que no es nuevo, pero me impactó mucho la forma en la que se presentó. Es que actualmente las mujeres son las más pobres, o sea, dentro de la población pobre son las más pobres. Dentro de la población que tiene hambre crónica, las mujeres conforman el 60% de esa población. Dentro de las personas analfabetas en el mundo, el 75% de esas personas son mujeres y quienes tienen mejor acceso a los servicios de salud son las mujeres en relación a los hombres. Y también son quienes mueren por enfermedades que son prevenibles. Entonces esto nos habla, y me aprecio mucho que lo hayas dicho desde el inicio, Ulrich, el tema de justicia social. Sí es un tema económico, pero a mí me gusta siempre tener al centro que es un tema de derechos humanos y tiene por consecuencia probablemente beneficios económicos, pero es un tema de justicia social y de derechos humanos. Y al no incorporar la perspectiva de género dentro del desarrollo sostenible, lo que también hacemos es ser menos efectivos en lograr los objetivos que nos planteamos en cuanto al desarrollo sostenible. Entonces, el no incorporarla puede implicar el refuerzo de esas desigualdades, la pérdida de oportunidades de innovación, el aumentar la vulnerabilidad y marginación de ciertos grupos, y hacerlo implicaría avanzar en el camino de la justicia social, de la resiliencia y de resultados sostenibles. Bueno, muchas gracias, Elena, también por eso apunte bueno, lo presenté como describiendo el tesoro como esa dualidad entre tema social y económico, pero al final aspiramos también a con las dos componentes al bienestar de la humanidad, entonces ahí se junta, ¿no? También tenemos que respetar y incluir cuando queremos prosperar como sociedad. Entonces te agradezco también por vincular esos dos temas y no verlo también como hombre-mujer como una dualidad, sino también fijarnos más en la interrelación. Creo que eso para nosotros como occidentales es el reto de no ver el mundo binar, sino también ver la complejidad en que nos encontramos. Bueno, muchas gracias, Elena. Maribel, bueno, Elena nos planteó las bases de la perspectiva de género y ahora vamos a la infraestructura de calidad. Entonces, explícanos cómo tú vinculas y cómo comenzaste también vincularlo, el tema de género. ¿Eso era una cosa ya desde el principio que tuviste en cuenta o eso nació a un cierto tiempo de haber ocupado posiciones de liderazgo en tu organización? Entonces, ¿cómo lo vinculas el tema de género con tu trabajo como bueno, líder en infraestructura de calidad? Ulrich, nuestra experiencia es a raíz de la UNESE, que es la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa,
que publica una declaración para integrar la perspectiva de género en las normas y sobre todo en su desarrollo. Entonces nos piden que creemos un grupo, la Secretaría de Economía nos solicita que creemos un grupo de mujeres en 2018 para formarlas, para entrar a todos estos temas. Nace un grupo de mujeres muy activas con unas 40 mujeres y bueno, esto deriva que hace un año pues creamos ya una asociación civil debidamente estructurada. Desde luego empieza como vamos a incluir la perspectiva de género en la normalización porque se dan muchos casos, no solo el de cinturones, que es uno de los más conocidos. Durante la pandemia tuvimos un caso terrible donde los trajes no eran diseñados para el cuerpo de una mujer, ni las mascarillas. Incluso lo que es la Asociación de Médicos de Inglaterra, que es la BMM, por la parte británica, Medical Association, nos dice que los trajes eran para cuerpos grandes y casualmente, pues el 75% de las trabajadoras de salud son mujeres. Las mascarillas eran para otro tipo de cara y al no ajustarse debidamente ni el traje ni la mascarilla, las mujeres estaban más expuestas a un contagio. Entonces, a raíz de la pandemia, de los casos que ya conocíamos, se empieza a ver la importancia de incluir estas diferencias en todos los sentidos entre hombres y mujeres, no nada más la anatomía, sino la cultura, las costumbres, y nos damos cuenta que no solo había que incluir la perspectiva de género en las normas, sino en su evaluación, en las mediciones, que la norma, te digo una medición, otra cosa es cómo evaluarla. Muchas veces se hace una norma y es como todo. Una cosa es lo que esté escrito y otra cosa es cuando lo pones en la práctica. Llegaba la norma, había que hacer la prueba, había que hacer la medición, había que hacer la certificación y decíamos, oigan, no está tan claro, no incluye esto, y empezábamos a retroalimentar. Entonces nos dimos cuenta, pues, que todo el sector de infraestructura de la calidad no solo debería de incorporar a un mayor número de mujeres en sus organismos, y no solo como mujeres, sino en puestos directivos, sino también considerar todo esto, que las mujeres pusieran en práctica esto y que se pudieran dar cuenta de qué nos estaba faltando para garantizar mayor salud. Por otro lado, brevemente, pues para nosotros la infraestructura de la calidad y es una actividad económica y empresarial muy importante. Y como cualquier sector, podemos hablar del sector de manufacturas, del sector de alimentos, pero también está el sector infraestructura de la calidad. Toda la gente que emplea ya es un sector empresarial y tenemos que abrir puertas a las mujeres también en este sector. Entonces se conjuntaron muchas cosas y pues decidimos asociarnos y crear una asociación de la que te platicaré más adelante, que hoy nos trae locas porque no paran. Las mujeres son tan innovadoras, tan participativas que surgen y surgen más cosas. Bueno, gracias, Maribel, también con esa experiencia ya inspiradora de música, mujeres en infraestructura de la calidad. Bueno, Mónica, en Colombia, ¿cómo es la situación? ¿Hasta qué punto te conectaste o de qué vía te conectaste con ese tema de perspectiva de género? ¿Qué importancia tiene? Te silenciaste, Ulrich. Ulrich. Sí, estoy hablando con el micrófono apagado. Eso. Bueno, Mónica Vivas, quería preguntarte también, bueno, escuchamos ahora de México y de música, que mujeres pioneras en infraestructura de la calidad. ¿Cómo llegó el tema de perspectiva de género al Instituto de Normalización de Colombia, ICONTEC? ¿Y qué importancia tiene ese en el contexto de SICAL, del Sistema Nacional de Calidad de tu país? Bueno, Ulrich, buenos días para todos y muchas gracias por permitirnos participar en tan interesante evento. Pues mira, nosotros quiero decirte que empezamos todo este tema de perspectiva de género hace un buen tiempo, sin que él hubiese salido tan explícito dentro del contexto que estamos hablando. Particularmente en nuestras actividades de normalización, cuando hacemos un balance
encontramos que hay una buena participación de mujeres en nuestros comités de normalización, incluso liderando los comités técnicos, hay varias mujeres que son presidentes. Obviamente eso también hay que verlo por sectores y como tú muy bien lo expusiste en la introducción, hay algunos sectores en los que definitivamente todavía hay que trabajar mucho, especialmente muchos sectores como los de ingeniería y los de algunas tecnologías particulares donde todavía es muy marcada la mayor participación de los hombres, pero por fortuna en nuestras actividades de normalización podemos decir que desde hace muchos años hemos encontrado muchas mujeres liderando estos procesos de normalización. Pero por supuesto, al igual que Maribel lo mencionó, cuando se expone ya este tema a nivel de UNESE, nosotros somos firmantes de este acuerdo para tener en cuenta la perspectiva de género en todas las actividades de normalización. Y no es solamente que garanticemos la participación de la mujer o el liderazgo de mujeres en nuestras actividades de normalización, como son nuestros comités técnicos o cuando definimos el plan de normalización, sino que también hemos tenido que empezar a trabajar para que las normas incluyan perspectiva de género, de manera que las normas puedan reconocer las distintas necesidades de los diferentes géneros y que podamos adoptar a través de las normas medidas que estén concertadas de manera que podamos garantizar la eficiencia de la norma para todos los géneros. Obviamente, por supuesto, incluidas las normas, las mujeres, perdón. Es por esto que las normas con perspectiva de género no van a ser normas diferentes para cada uno de los géneros, sino que tienen que ser un medio que nos permita garantizar un impacto adecuado de la norma, garantizando las necesidades que se tienen para todos los géneros. Voy a volver al ejemplo típico del cinturón de seguridad o de la ejecución de ensayos. No vamos a tener una norma diferente para cada uno, pero sí tenemos que garantizar que al momento de definir las disposiciones de las normas, estas normas tengan en cuenta o se vuelvan un medio para garantizar que su impacto sea apropiado y sobre todo que proporcione un beneficio equitativo. De manera que la equidad de género y la representación equilibrada en la elaboración de las normas nos permita que sea una respuesta adecuada para tener en cuenta todas las prioridades de los géneros, asegurando que nosotros a través de las normas somos sensibles y generamos todo ese conocimiento que se requiere para dar satisfacción a todos ellos. Y por supuesto, esto que estoy mencionando no solamente aplica en nuestro país para las actividades de normalización, sino que también, obviamente, como ya lo mencionó también Maribel, lo tenemos que tener en cuenta para todos los otros servicios de la infraestructura de la calidad. Y por lo tanto, tenemos que volvernos sensibles a aquellos que participamos en la infraestructura de la calidad para primero nosotros estar motivados y ser sensibles al interior de nuestras organizaciones, pero también para que toda esa motivación y sensibilización que tenemos de la perspectiva de género al interior de nuestras organizaciones se traduzca en servicios que respondan a las necesidades de equidad de género y a esa perspectiva como tal de género que proporciona tanto bienestar para la sociedad. Muchas gracias, Mónica. De vuelta a Maribel, bueno, queremos mirar ahora la perspectiva de género en las empresas, en los usuarios finales de la infraestructura de calidad. ¿Cuáles son servicios específicos que brinda la infraestructura de calidad en evaluación de conformidad, sean certificados, ensayos, validación, verificación, lo que sea? Que explícitamente llevan el tema de perspectiva de género al mundo de empresa y cómo pueden empresas utilizar también esas herramientas para hacerse más consciente de esa perspectiva. Yo creo, Ulrich, que esto realmente está empezando.
Yo no siento que las empresas estén tan conscientes de que al diseñar sus productos tienen que considerar la perspectiva de género. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho. Hasta que llegamos al comité de normalización y Mónica dice, bueno, hay mucha actividad de normalización con mujeres. Sí y no. Yo diría Colombia es un caso especial y felicidades. Una de las encuestas que nos hizo favor de darnos Cori Eguino, directora de Copant, que además es miembro de música, nos dice que simplemente en América, pues el 72% de los comités de normalización de la ISO están presididos por hombres y el 25% por mujeres. Las gráficas que tenemos es que no hay más de un 30% de participación en los comités a nivel internacional. En México estamos todavía peor. De 22 comités, 2 son presididos por mujeres. Nuestra comisión de estadística está trabajando mucho en números y nos damos cuenta que el primer paso es que las empresas envíen a las expertas mujeres a participar en los comités para que desde la elaboración de la norma, la propia mujer exprese sus necesidades con respecto al producto o al sistema que se está diseñando. Si ya queda en la norma, pues entonces ya todas las industrias van a tener que cumplir con una norma que ya considera la perspectiva de género, que ya está incluyendo las necesidades para ambos géneros. Los laboratorios, los organismos de inspección y los organismos de certificación, pues evaluarán la norma, aportarán si ven alguna cosa que todavía hay que ajustar o que hay que definir un poquito más, y el producto final y el servicio, pues ya saldrá inspeccionado, verificado, certificado, de acuerdo a una norma que ya es apta para que lo usen ambos géneros. Pero yo creo que aquí lo principal que estamos haciendo, trabajar en 2 áreas, que las empresas incluyan a más mujeres y abran espacios para su crecimiento, pero por otro lado, capacitar a mujeres para que participen más activamente en los comités de normalización. Y eso todavía está costando un poquito de trabajo, ya hay mucho que hacer al respecto, porque nos damos cuenta que por lo general los ingenieros, los expertos de las industrias siguen siendo hombres. O está la mujer, pero no le piden que participe en el comité de normalización porque no está al mismo nivel. Entonces yo creo que el primer paso que tenemos que hacer es sensibilizarlos para que participen más mujeres representando a todos los sectores, no solo a la industria, hablo de la industria del usuario, pero tienen que estar todos los sectores. Bueno, gracias, Maribel. Creo que un punto que quería subrayar es necesitamos también datos y creo que todavía, y saben que nosotros trabajamos con el Índice Global de Infraestructura de Calidad, colectamos datos, trabajamos con datos sobre la IC, pero esos datos son ciegos al tema de género. Entonces creo que también dentro de los organismos tenemos que colectar más datos para ver cómo es la línea base, cómo es la situación actual para poder monitorear, y creo que eso es también un tema que tenemos que llevar. Mencionaste a Copant, tenemos IAC y también los organismos internacionales también de meteorología para tener esa perspectiva en cuenta, porque sin datos podemos tener muchas ideas y muchos casos específicos, pero no podemos monitorear el fenómeno. Entonces eso me parece importante subrayar también para una tarea para todos nosotros. Mónica, te quería preguntar a una norma específica que nos explicas un poco el trasfondo de la norma ISO 53800, que desde mi entender es una norma nueva, base de la ISO, que también tiene articulaciones en varias normas específicas que se aplican en varios países también de la región. ¿Nos puedes contar un poco de la importancia de esa norma de gestión de temas de género? Claro que Ahora sí, está. Ulrich. Por supuesto, pues desde la ISO y los diferentes organismos de normalización que hemos adoptado esta política de perspectiva de género en la elaboración de las normas, pues esta es una norma fundamental
ya que tiene por objeto promover la igualdad de género y también el empoderamiento de las mujeres en las organizaciones de todo tipo, sean pymes, grandes, empresas de cualquier sector. Y para ello, esta norma está proponiendo un modelo de trabajo de la igualdad entre hombres y mujeres, y allí se incluyen directrices, herramientas, buenas prácticas, e incluso se busca que hayan otros recursos que ayuden a cada una de las organizaciones para que pueda abordar todo este tema de perspectiva de género en el contexto de la organización y que pueda tener en cuenta todos los grupos de interés y el negocio al que se dedica la organización, pero en el marco de esta perspectiva de género. Como tal, buscamos que a través de esta norma se pueda ayudar a todas las organizaciones a que aborden este tema de igualdad de género como un objetivo interno, y que pues lo tengan en cuenta en todo el análisis del entorno, pero que lo hagan a través de un modelo voluntario. No se está buscando, por ejemplo, que la norma sea certificable, sino que tenga una motivación específica por las empresas para que cada organización que la implemente o que tenga en cuenta esta perspectiva de género en el desarrollo de todas sus actividades pueda generar un efecto de cadena y que todos aquellos que están alrededor de cada una de las organizaciones que lo implementen, puedan motivar a otras. Y bueno, hablando en resumen de la norma, pues hay varias áreas claves de la organización que tienen que tener en cuenta esta perspectiva de género, y la norma como tal lo que busca es que se desarrollen acciones relacionadas con el comportamiento de la organización, que tiene que tener en cuenta en cada uno de esos temas para garantizar la perspectiva de género. Voy a ponerles un ejemplo. En los temas de gobernanza, por ejemplo, que se tenga una política de igualdad de género. En las prácticas laborales, que existan procesos de selección que estén orientados a alcanzar la igualdad de género. En la sensibilización a las partes interesadas de la organización, por ejemplo, que se desarrollen talleres sobre igualdad de género. Y así pues se va durante todo el contexto de la norma, teniendo en cuenta para cada tema cuáles son los comportamientos que se esperan o las directrices que se pueden tener para esa perspectiva de género. Y pues para el desarrollo de esta norma, pues se tuvo en cuenta, por supuesto, los términos y definiciones que se aplican a nivel internacional. Entonces se tuvo en cuenta pues todo lo que se ha desarrollado en ONU Mujeres y bueno, y en otras normas ISO, porque pues ya la ISO ha trabajado en diferentes normas teniendo en cuenta la motivación para trabajar esta perspectiva de género. Muchas gracias, Mónica. Quiero dar la palabra a Elena ahora desde la práctica, porque entiendo que tú trabajas mucho también a nivel de organizaciones, asesorando organizaciones. ¿Cuáles son los factores que motivan una gerenta o un empresario de entrar en estas actividades de, trabajar su sistema de gestión con una perspectiva de género? ¿Cuáles son motivaciones y cuáles son obstáculos que ves también en la práctica? También probablemente de los mismos servicios o de las mismas normas que todavía existen o que emergen, que hacen difícil que se extienda más el uso de esa nueva normativa con enfoque de género. Gracias. Yo me gustaría construir sobre lo que mencionaba ahorita Maribel y Mónica. Creo que el incorporar a las mujeres como tomadoras de decisiones y como participantes activas del sector es muy importante, porque es lo más importante a resarcir, es que históricamente se nos excluyó de manera deliberada de esos espacios. Entonces, es la deuda más grande es incorporarnos a esos espacios por derecho. Es nuestro derecho humano ser activas creadoras del sector, de productos, de servicios, de normatividad. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que sepamos que nuestra participación, o sea, que las mujeres se incorporen en estos espacios,
no necesariamente se va a traducir en productos, servicios y normatividad con perspectiva de género. Es decir, sí, de hecho traerán su experiencia, que es una experiencia desconocida por un hombre en cómo habitar el cuerpo, en cómo habitar un espacio, cómo usamos, cómo transitamos la vida. Sin embargo, hombres y mujeres podemos no tener conciencia de género. Así como un hombre podría tener conciencia de género, una mujer podría no tener conciencia de género, pero aún así traer su experiencia como mujer a la mesa. Entonces, no necesariamente, y creo que es una falsa equiparación en la que seguido se cae, y veo a las empresas haciendo esto como, pues sencillísimo, hagamos un objetivo de 50-50, es la meta en 2027, y con eso vamos a palomear que hemos incorporado la perspectiva de género. La perspectiva de género es todavía más compleja en el sentido de que implica dejar ir nociones que tenemos incluso de masculinidad y de feminidad al momento que estamos diseñando o al momento que estamos evaluando, como decían las diferentes fases que hay. A mí me gustaría decirles que la innovación puede estar presente y es uno de los argumentos que les gustan a las empresas, porque innovación se traduce probablemente en beneficio económico, y sin embargo a veces siento que es tan difícil dejar ir las nociones de masculinidad, de feminidad y los entendimientos que tenemos de género. Y a veces hemos pensado que, bueno, las empresas le entran hasta que ya es redituable, ¿no? Hasta que ya eso tiene un beneficio económico. Pero hay momentos históricos en los que incluso esto no ha sido verdad, como la noción de masculinidad y feminidad no se ha dejado ir ni por una lógica económica. Y al respecto les quiero recomendar un libro buenísimo, que cuando quieran música hacemos un club de lectura que se llama La Madre del Ingenio, cómo las buenas ideas se descartan en un mundo diseñado por hombres, por Catherine Marshall, de Suecia. Y ella habla de diferentes momentos históricos y de diferentes invenciones, entre ellas el carro eléctrico, cómo no agarró fuerza, porque cuando se presentó como un carro para mujeres, ¿no? Y pues los hombres se mostraron reacios a utilizar el carro eléctrico porque no implicaba todo el esfuerzo que los carros de combustible implicaban. Entonces, ese carro eléctrico no despegó hasta recientemente, y con figuras como Elon Musk, por ejemplo, que tienen una presentación de masculinidad particular. Por otro lado, esta misma autora menciona el tema de las rueditas, las maletas. Todo el mundo hemos ido a un aeropuerto aquí, seguro en la llamada, y le debemos mucho a la persona que inventó ponerle rueditas a las maletas. Y esta autora explica cómo las maletas con rueditas no despegaron tampoco en ventas, porque las nociones de que las mujeres no debían viajar solas. O sea, era como, puedes viajar sola, ya no vas a necesitar un hombre que cargue tu maleta, pero socialmente no era bien visto que las mujeres viajaran solas. Era así como la decadencia social, ¿no? Y al mismo tiempo, los hombres negaron utilizar este nuevo producto porque no necesitaban, ¿no? La noción de masculinidad estaba muy pegada a la noción de fuerza física. Entonces, así es como podemos ver que no necesariamente el argumento económico llega a tener suficiente peso si hay un fuerte involucramiento con las nociones de masculinidad y feminidad. Esas son dos anécdotas que quise contarles para ilustrar cómo no siempre es el argumento económico el que gana, sino hay las dinámicas de género, los mandatos, los estereotipos son muy fuertes y pueden provocar que una idea no despegue hasta que haya un cambio social. Y hay algo muy, muy lindo que esta misma autora menciona, dice, nuestra capacidad de imaginarnos ciertos productos tiene que venir de la mano con imaginarnos nuevas realidades. O sea, si las mujeres no podíamos viajar solas, entonces no, eso no da lugar a que diseñemos productos y servicios alrededor de esa realidad. Es como que van de la mano. También quisiera contarles que en el tema de qué es lo que les motiva a las empresas, siempre habrá el tema de productividad, de performance, que de eso ya hay muchos datos escritos, muchos estudios que dicen que sí, son más redituables, que tienen mejor demanda de consumidoras y consumidores, son mejores evaluadas por sus consumidoras y consumidores. También se habla de temas de diversidad, que la diversidad sí tiene mejores resultados
en la percepción que se tiene de las empresas, tienen mejor capacidades para atraer talentos, tienen una mejor forma de entender a otros nichos de mercado, a satisfacer las necesidades de otros grupos. Y la participación de las mujeres en estos cuerpos en los que ahorita mencionaban Maribel y Mónica ayuda definitivamente que pensemos en las mujeres también como usuarias, como quienes diseñan, y que siempre tengamos a la mente para quienes estamos diseñando. El desempeño financiero creo que es el más fuerte, pero también lo he logrado ver que por un lado está el desempeño financiero. Hay quienes tienen su grupo de inversoras e inversores que ya están alineados con las tendencias internacionales, y si no tienes un diagnóstico de igualdad de género, si no tienes un plan de acción de igualdad de género, están disminuyendo la inversión que están dedicando las empresas. Entonces creo que la normatividad también es uno de las motivaciones para las empresas. Hago motivaciones porque muchas veces es como hacerlo para cumplir con la demanda y poder acceder a los recursos que están condicionados a satisfacer ese tipo de requerimientos. Ese sería, en mi experiencia, lo que hace que las empresas se movilicen, y también empezar a ver, pues en el ecosistema, al final somos seres sociales y las organizaciones están conformadas por personas, y vemos que si tal industria, que tal empresa ya lo está haciendo, si tal entidad ya lo está haciendo, empezamos a sentir el impulso y la necesidad de hacerlo también. Bueno, se ve el entusiasmo de Elena cuando comienza a hablar de esos temas. Es lindo de ver. A la vez, creo que es importante también destacar ahora esos temas que están vinculados con la infraestructura de calidad. Quería dirigirme a Mónica y Maribel ahora, porque, bueno, primero a Maribel, porque Mónica dijo dos cosas que me llamaron la atención. Primero, entendí a Mónica decir que, bueno, es bueno comenzar con lo voluntario y no hacerlo mandatorio, entonces no hacerlo de obligación. Entonces ese balance que siempre tenemos en el tema también de la calidad, hasta qué punto enfatizamos por la ley y por reglamentos técnicos y hacer algo obligatorio, y hasta qué punto apelamos justamente a la autoorganización de los sistemas. Entonces esa relación entre mandatorio y voluntario. Y después me llamó la atención también que, Mónica, dijiste que hacemos normas, pero ese tipo de normas no necesariamente tienen que ser certificables. Y ahí veo también una cuestión justamente hacia la acreditación, porque la acreditación obviamente trabaja con los organismos de certificación, y en Icotec también certifican. ¿Por qué no certificar esos aspectos y no utilizar toda la gama de servicios de la infraestructura de calidad, sino mantenerlo voluntario y no certificable? Entonces, primero doy la palabra a Maribel, y después, Mónica, seguramente puedes ampliar ese tema, ¿no? Maribel. Muchas gracias, Ulrich. Pues para nosotros en México, yo te cuento mi experiencia, es muy difícil meternos en el ámbito obligatorio porque no nos toca. Son las secretarías de Estado, las autoridades, las que tienen los comités de normalización. Desde luego ellos con nosotros firmamos la declaración de UNESE, están comprometidos a considerar todo esto de perspectiva, pero nosotros nos estamos enfocando un poquito más a todo el ámbito de los estándares voluntarios. Y aquí lo que hicimos fue en el festejo del Día Mundial de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, el 7 de marzo nosotros tuvimos un evento muy grande donde firmamos varios compromisos. Y uno de los compromisos que firmaron los 5 organismos de normalización privados más importantes de México es ya incluir los estudios de perspectiva de género en la elaboración de sus estándares. Y aquí estamos utilizando la guía de la ISO, la guía para los comités técnicos de ISO-IEC, normas sensibles al género, donde pues ya nos dicen más o menos cómo realizar este trabajo. Nos dicen desde luego pues que hay que considerar si hay diferencias en la fuerza de presión o en las dimensiones físicas o en el grosor de la piel. Entonces ya tenemos nuestra guía, ya le estamos aplicando en el ámbito voluntario y ya invitamos al ámbito obligatorio a que le empiece a utilizar.
Estamos en un cambio de gobierno y está difícil la situación ahorita, pero seguramente con el nuevo gobierno podremos incidir más. Desde mi perspectiva, desde luego, tiene que ser el obligatorio y el voluntario, más el obligatorio, porque el obligatorio es el que dictamina las medidas de seguridad, de salud, de cuidado al ambiente. Y si no empezamos por el ámbito obligatorio, pues difícilmente vamos a poder incidir en todo esto, ¿no? Una norma como la de cinturones de seguridad es obligatoria en la mayoría de los países. Entonces, sí creo que hay que empezar por el ámbito obligatorio y utilizar esta guía que además de la norma que ya nos comentó Mónica, pues ya nos dice cómo evaluar si se requiere considerar una perspectiva de género en la elaboración de mi normalización o mi estándar. Bueno, Excelente. contigo. Entonces, Mónica, respecto al tema de certificable, entonces Ok. ustedes como Icontec certifican y tú dices que no hace falta No. certificarlo. Entonces, Quiero aclarar que estaba hablando específicamente de la norma 53800. La norma 53800 que recién sale de la ISO, ya está adoptada como norma técnica colombiana también para quienes estén interesados en la misma. Es una norma que proporciona guías, da una serie de disposiciones o guías para promover la implementación de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. En tal sentido, cuando estamos hablando de una norma de un documento normativo, quiero decir, que da guías, ese documento normativo no es certificable. No significa que no estemos de acuerdo con la certificación. Quiero aclarar eso. Entonces, este documento en particular, que fue al que me referí, que da una serie de guías, no es un documento certificable, como por ejemplo lo puede ser cualquier norma de sistemas de gestión de las más conocidas, la 9001, la 45001. Esto no significa que no motivemos a que se demuestre el cumplimiento de lineamientos o disposiciones que dan confianza con respecto a una actividad o con respecto a un producto o a un servicio, que es lo que busca la certificación. Eso pues quiero aclararlo porque es particular mi comentario con respecto a la norma 53800. Y por supuesto que es deseable que toda organización que está desarrollando acciones con respecto a la promoción de la perspectiva de género o al empoderamiento de las mujeres, pueda declararlo y pueda demostrar que lo está cumpliendo. Esto es muy diferente a decir que no hagamos certificación. Y por supuesto también me quiero referir a lo que estaba mencionando Maribel, en términos que muchas de las disposiciones que están y que van a estar contenidas en las normas para tener en cuenta esta perspectiva de género cuando protegen la salud, la seguridad, el medio ambiente o cuando están protegiendo alguno de los derechos fundamentales del consumidor, pues son de obligatorio cumplimiento y estas se vuelven también pues certificables en ese campo obligatorio. Como puede ser y lo es la norma de cinturones de seguridad, como lo es y lo puede ser normas asociadas al funcionamiento de un dispositivo médico. Lo que pasa es que cuando una norma de un dispositivo médico tiene en cuenta solo la perspectiva de uso para un género, como puede ser el de los hombres, pues habrá que llevarla también a que tenga en cuenta las necesidades o expectativas o el uso para el género de mujeres, por poner un ejemplo diferente al de los cinturones de seguridad, pero en ese caso, si está preservando la vida, seguirá siendo de obligatorio cumplimiento. Pero también es importante mencionar que la certificación la podemos aplicar tanto en el campo obligatorio como en el campo voluntario. En el campo obligatorio, cuando existe un reglamento técnico, en nuestro caso en Colombia lo llamamos reglamento técnico, en el caso de México sé que lo llamamos normas de obligatorio cumplimiento, las normas no, pero en ambos casos, llámese reglamento o norma obligatoria, estamos actuando en un campo obligatorio que busca
preservar alguno de los objetivos fundamentales del consumidor. Pero no significa que esa misma certificación o ese mismo proceso de certificación no lo podamos aplicar en el campo voluntario. Como ustedes bien saben, las normas que desarrollamos los organismos nacionales de normalización, todas son en el campo voluntario, son de aplicación voluntaria. Es el mercado el que lleva a que se demuestre el cumplimiento de esas normas. Entonces, en una relación cliente-proveedor o yo como empresa, quiero demostrar que estoy cumpliendo unas disposiciones específicas, entonces accedo a una certificación en el campo voluntario. En ambos casos aplica la certificación. Y por supuesto, con todo esto que hemos venido hablando de la perspectiva de género, qué mejor que las organizaciones puedan demostrar que están teniendo en cuenta toda esta perspectiva de género y van a existir muchas normas a través de las cuales en un campo voluntario puedan acceder a la certificación. Muchas gracias, Mónica. Bueno, damos la palabra a Elena desde la perspectiva un poco fuera de la infraestructura de calidad. ¿Cómo tú ves las ventajas o también las dudas al respecto de certificar cierto procedimiento, cierto trabajo en una organización, poner un certificado, un sello? ¿Qué relevancia tiene esto en tu trabajo y dónde ves ventajas y también posibles obstáculos o desventajas? En el 2021-22 tuve la oportunidad de formarme como auditora participativa en la OIT, y uno de los principales argumentos que daba la instancia para no ofrecer sellos y no ofrecer certificaciones es que justo se ha notado que las empresas quieren hacerlo para contar con el sello mismo y hacer como lo mínimo para contar con esa acreditación sin realmente buscar o permear un cambio al interior de la estructura. Entonces, si bien pueden ser grandes mecanismos para movilizar voluntades, también se ha visto que no necesariamente se refleja en un compromiso real al interior de la estructura, más allá de palomear aquellas cosas que se les piden. Y en ese sentido, los obstáculos que yo percibo dentro de las empresas, organismos, de diferentes sectores, público, privado, universitarios, de todo, es que si no hay una dirección o el liderazgo, una dirección que entienda la importancia de la igualdad de género, entonces es muy difícil entrar por cualquier otro lado. Ese es el principal obstáculo que se encontrarán. Si no hay una aceptación, si no hay un involucramiento, si esto no se apega a la visión y misión de la misma entidad, es algo que se va a caer, porque es un apéndice que cuando haya otras prioridades o algo más urgente, se va a caer porque no se va a destinar ni recursos, no hay personal que lo esté sosteniendo. Esos son uno de los principales obstáculos. Y de la mano va que no se asignan recursos. Y muchas veces he visto que cuando hay sellos o normas de por medio que implican el pago para una certificación, a veces es el único presupuesto que da la entidad para igualdad de género. Entonces, no se le da a nada más, no se le da a ningún otro proyecto, ningunos programas, no se asigna el presupuesto con perspectiva de género, solamente se da esta partida chiquitita, que a veces las certificaciones oscilan en diferentes rangos presupuestarios, pero creo que es contraproducente que solamente se asigne ese presupuesto para palomearlo y entonces se deja desatendido todos los recursos que implica la transversalización de la perspectiva de género. También cuando hay una limitada comprensión de conceptos y de vocabulario clave, muchas veces se utilizan de manera intercambiable. Platicábamos antes de vernos por acá, equidad, igualdad, en empoderamiento, se entienden otras cosas que no son empoderamiento. Y entonces esto también dificulta la transversalidad de la perspectiva de género, y siento que al igual que quien me formó en las auditorías, que fue la OIT, sí hay argumentos suficientes para hacer escépticas y escépticos de este tipo de mecanismos, porque se asigna un comité, se asigna como alguien que lo va a hacer,
y no permea en toda la organización. Entonces, a lo mejor el comité sí está enterado del vocabulario clave que se tiene que dominar, pero no permea en la organización y se vuelve otra vez un apéndice de la misma. Y también cuando no hay un entendimiento de cómo la perspectiva de género está involucrada en la operación misma de las entidades, cualquiera que esto sea, cualquier organismo, pues entonces no hay mecanismos en pie para atender los sesgos que tienen las mismas personas dentro de la organización y los sesgos que ya se hicieron, ya se institucionalizaron en políticas, en estructuras y en prácticas dentro de las organizaciones. Y ese sería a grandes rasgos lo que yo veo y hago así mi carilla como cuando hablan de certificación, como que siempre sentimos un recelo porque sabemos y hemos visto que hay quienes lo acostumbran solamente para decir como una herramienta de relaciones públicas, más como una herramienta de compromiso con la agenda internacional y enmarcadas en el objetivo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Y por último, también algo que logro percibir cuando hay ese tipo de iniciativas es que no hay un esfuerzo deliberado en capacidades técnicas y se vuelve más una aproximación programática que de especialidad técnica para transversalizar en todas las estructuras, prácticas y políticas que existen al interior de las organizaciones. Y lamentablemente también he visto el fenómeno de que quienes llevan estas iniciativas dentro de las empresas es como, ay, pues ¿quién es entusiasta en género? Y generalmente como van a elegir mujeres, a lo mejor elegirán otro compañero que se involucre, pero sin conocimientos técnicos de género. Y eso me lleva a otro obstáculo que es muy importante y que las empresas deberían tener en la mira, porque pasa muy seguido, es que cuando no tienes personal especializado en género, lo que vas a provocar es una fatiga de género. Porque vas a empezar a hacer actividades y luego todo el mundo empieza a cuestionar porque esas preguntas salen, pero ¿por qué más mujeres? ¿Y por qué el comité? ¿Y por qué el presupuesto? Y nadie sabe contestar, ¿no? Y entonces se genera, y lo que ha pasado en Estados Unidos, se genera una resistencia al tema donde incluso implica un retroceso en los avances que ya se han tenido. Y eso no solamente afecta la iniciativa al interior de las empresas, sino afecta la agenda en general y genera más resistencia a incorporar la perspectiva de género. Creo que a grandes rasgos lo que yo noto que este tipo de iniciativas pudieran tener como el lado oscuro o el lado no tan lúcido en relación al logro de la igualdad de género. Bueno, muy completo también tu respuesta, muy completa. Yo veo también cierta analogía con el lavado verde, con el greenwashing, ¿no? Porque a veces tenemos muchos certificados que habla de las bondades ecológicas de ciertos productos, pero no tiene la esencia, no el espíritu verde adentro, sino es solamente para mercadear. Este riesgo tenemos también con la normativa y certificación de género. Entonces, cuando es solamente simbólica o marketinera, no cumple con el propósito, entonces descredita también todo el esfuerzo. Y también el otro aspecto que me convence mucho que dices, sí, se necesita capacidad técnica, entonces está muy bueno tener voz también en esa ronda, que apoyándonos con la rigurosidad también temática, porque si no, hay demasiadas interpretaciones y lecturas de la cosa que no capta la esencia. Un pedido a Elena en el chat, y probablemente lo podemos después también compartir con la audiencia, el título del libro que mencionaste, Sí. que sería bueno que lo pongas en el chat, así podemos difundir también la lectura. Y me gustaría entrar ahora ya en el tema de las preguntas. Bueno, hubo un hombre primero en la lista de las preguntas, Carlos Fernández, nos pregunta la relación con infraestructura de calidad, perspectiva de género y el Sistema Nacional de Cualificaciones. Entonces, ¿dónde está el solape con el sistema de cualificaciones formales, entiendo,
y la normativa. Probablemente es una pregunta para Mónica, ¿dónde ves el solape con el sistema de cualificaciones? No, pues tengo que decir que el Sistema Nacional de Cualificación busca definir las competencias que aplican para un oficio o una actividad en particular. Hoy está siendo liderado por el SENA, toda esta actividad de normalización. Y nosotros, como Organismo Nacional de Normalización, actualmente no estamos desarrollando normas sobre competencias laborales, teniendo en cuenta que en el marco de ese Sistema Nacional de Cualificación, el SENA está desarrollando esas normas de competencias laborales. Sin embargo, será muy importante que en el desarrollo de esas normas de competencias laborales tengamos en cuenta todo lo que hemos estado mencionando acá en términos de la perspectiva de género y entendiendo que, como lo dije al inicio, las normas la aplicación de las normas deben buscar un impacto que beneficie a todas las partes interesadas y por supuesto, pues en este caso que estamos hablando, tendremos que tener en cuenta que todas esas disposiciones que se lleven a cabo en relación con que se definan, perdón, con relación a las competencias laborales, tengan en cuenta esta perspectiva de género que es tan importante. Excelente, muchas gracias. La pregunta de Estefanía Rodríguez nos pregunta, ¿se conoce el porcentaje de qué género es más influyente en la generación de normas y cuál es el género que usa las normas? Eso relaciona también con las estadísticas. Mencionamos algunas estadísticas, probablemente comenzamos con Maribel, ¿hasta qué punto sabemos justamente tanto de la generación de las normas, pero también en el uso de las normas y sus aplicaciones? ¿Hasta qué punto hay datos y cómo es la situación de estadísticas en general en México? Y después damos la palabra a Mónica, si nos puede compartir también sobre la evidencia empírica que tenemos o que nos falta. Si Mónica tiene algún dato, nosotros no, tú lo mencionaste muy bien. El primer paso es trabajar en estadísticas y en mediciones. Una de nuestras comisiones justo está en eso. Y lo primero que hemos hecho es cuántas mujeres trabajan en los organismos de infraestructura de la calidad, desde acreditación, laboratorios, inspección, certificación, normalización. Cuántas presiden o participan en comités de normalización, y ahí vamos, Ulrich. Todavía no llegamos a usuarios, apenas estamos en la parte interna de lo que es en sí el sistema de infraestructura de la calidad. Y sí faltan muchas mediciones, yo creo que a nivel nacional y mundial y regional, ¿no? Lo vemos con otros países, pedimos datos y pocos somos los que tenemos datos en esto. Sí, es curioso, ¿no? Queremos medir todo, pero no tenemos datos. Es un poco un conflicto que tenemos dentro de nosotros mismos. Añado una pregunta de Adriana Núñez a Mónica Vives. Ella nos pregunta, ¿hay un plan específico del Organismo Nacional de Normalización para partes interesadas que elaboren las normas, envíen representantes teniendo en cuenta la equidad de género? Y ahí también me gustaría añadir también esa opción de decir que poner cuotas, decir que, bueno, por lo menos una cuota de mujeres debe participar en comités. Piensan también en medidas obligatorias, o es contraproducente porque es tan difícil encontrar gente para los comités, poner más obstáculos sería contraproducente. Entonces, es un poco qué planificación tiene, qué medidas utilizan para involucrar esa perspectiva de género en sus comités. Bueno, no, pues lo primero, permíteme, voy a mencionar de las estadísticas, al igual que lo dijo Maribel, pues lamentablemente no tenemos estadísticas, muchas estadísticas al respecto. Nosotros hicimos un primer análisis de la participación de mujeres en nuestros comités y el número de mujeres que lideran nuestros comités, pero como lo está pidiendo como lo está consultando Estefanía, no lo tenemos así ni a nivel de Colombia y sé que tampoco a nivel regional y ni siquiera a nivel mundial. Sin embargo, les voy a colocar en el chat ahora
un estudio o una recopilación de iniciativas que tiene Copan, es un documento en PDF, que seguramente Maribel también ya lo conoce, para que allí puedan también ver un poco las iniciativas que se están dando por cada uno de los países en términos de perspectivas de género y de inclusión. Y sobre el plan de nosotros, como tú bien lo dices, Ulrich, ponerlo obligatorio es un poco, hemos creído, ahuyentar a todas esas partes interesadas que voluntariamente quieren aportar y participar en el proceso de normalización. Es increíble, pero así lo es. No necesariamente podemos lograr la participación de un número significativo o muy representativo de expertos en los diferentes comités de normalización. Por fortuna nosotros, y me siento agradecida con los expertos que participan en Colombia, tenemos una buena participación. Hoy tenemos un poco más de 6.500 expertos que se han inscrito en nuestros comités de normalización. Actualmente tenemos un poco más de 250 comités, que este es un número realmente significativo, pero quisiéramos que siempre fuera mayor y colocar alguna restricción o obligatoriedad pudiera hacer que no todos quieran participar, pero sí que tenemos que hacer y sí que estamos haciendo. Nosotros, al ser firmantes del acuerdo de UNESE, para incluir la perspectiva de género en los procesos de normalización, hemos definido un plan al interior de nuestra organización para motivar y sensibilizar a toda nuestra organización en relación con la perspectiva de género, pero también en ese plan hemos definido acciones que buscan la mayor participación o la perspectiva de género en el proceso de normalización. Y en particular, ¿esto qué tiene que implicar? Tiene que implicar que podamos motivar, primero, dar a entender qué es la perspectiva de género y hacerlo con conocimiento, como muy bien lo dijo Elena. No tiene que ser simplemente una declaración y decir que ahora en adelante vamos a tener perspectiva de género en las actividades de normalización, sino que tenemos que, a través de actividades de difusión y a través de talleres, dar a entender qué es la perspectiva de género, por qué ella es importante y por qué debemos de incluirla en los procesos de normalización y generar una motivación al respecto. Por eso normas tan importantes como la 53.800 que la mencioné anteriormente son vitales para poder alcanzar ese objetivo. Pero no solamente tenemos esas normas, tenemos muchas otras normas que hemos desarrollado también para promover el mayor conocimiento y la mayor aplicación de la perspectiva de género en las diferentes actividades económicas de nuestro país. Excelente, muchas gracias. Sí, ahí en el chat encuentran también varias lecturas para dar seguimiento. Muchas gracias también por los colegas que nos están ayudando. Creo que con eso también está respondida la pregunta de Cristina Garibay, que nos preguntó por metodologías que faciliten incorporar la perspectiva de género en proceso de normalización. Entendimos que ese acuerdo de UNESE nos ayuda como una orientación, y hay un compromiso de organismos de normalización trabajar con esas herramientas. Ahí Elena está levantando su mano. Y Maribel también. Maribel bueno. también tiene la mano levantada. Gracias. Sí, si me permites, Maribel, para construir sobre lo que estaban diciendo en cuanto, me dio gracia lo que decían de que quieren medir todo, pero no miden hacia adentro, ese es el primer paso, siempre es el primer paso, tenemos que generar datos. Si no tenemos datos, es difícil justificar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y ese es el principal, es generar o establecer líneas bases con perspectiva de género. ¿Y cómo se hace eso? Recopilando datos que puedan ser desagregados por sexo y por edad y otras categorías sociodemográficas, para que una vez que tenemos esa base de datos podamos identificar si hay alguna diferencia. Porque la falsa
el falso punto de entrada es pensar que esto es neutral, como decías al inicio, Ulrich, como esto es igual para todo el mundo, esto es un falso punto de entrada, sabemos que la percepción es diferente, sabemos que los índices de satisfacción son diferentes. Aquí en Nuevo León hace varios años me encargaron una consultoría en el estado y veían a nivel estatal habían muy buena satisfacción del servicio de salud pública. Se veía que era un buen número, ¿no? O sea, el 75% de quienes lo usan están bien con el servicio. Y cuando pedí desagregar esa cifra, resultaba que solamente el 30% de este grupo eran mujeres. Entonces, eso nos dejaba ver que las mujeres estaban menos satisfechas con el servicio. Pero si yo me quedaba con la cifra de 75, pues no veía nada más, sino siempre les recomiendo hacerse esa pregunta y las mujeres, porque a veces se pierde en el entendido de lo neutral y de esto es igual para todo el mundo. Entonces, recopilar ese tipo de cifras es algo muy importante para ver si hay una disparidad en acceso, si hay disparidad en participación, si hay disparidad en necesidades, en prioridades. Y una vez que se tienen este tipo de datos, que por cierto les dejamos acá en el chat unas herramientas útiles para identificar ese tipo de brechas, está el diagnóstico de igualdad de remuneración de mujeres, está el modelo de Gender Industries de USAID y está la plataforma de Indica Igualdad. Todos estos son de acceso gratuito, son herramientas que pueden utilizar para empezar a identificar estas brechas. Y una vez que identificamos las brechas, es muy necesario preguntarnos qué hay detrás de ese número. O sea, a lo mejor nos damos cuenta que 40-50 no estamos tan lejos, pero nos damos cuenta cuando ahondamos más que las mujeres que entran a ciertos puestos de participación o de toma de decisiones, en contraste con los hombres, se quedan 2 años. ¿Y por qué? ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué se quedan 2 años? Ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos y para eso hay un análisis de género. Y aquí me gustaría, alguien en el chat lo preguntó, de cómo, no recuerdo la pregunta tal cual, pero es algo seguido que me encuentro, es, quieren hacerlo sencillo. Las organizaciones dicen, ¿cómo hago esto sencillo? Y mi respuesta es muy honesta, no es sencillo, es técnico. Imagínense que alguien que ustedes hacen trabajo técnico les dice, pero ¿cómo puedo hacer este sencillo? Se necesita formación, se necesita capacidades técnicas y creo que ese sería también el segundo punto de entrada, es reconocer que a esto se le tiene que invertir en formación técnica, se le tiene que invertir en recursos y no solamente en voy a bajar un PDF y lo voy a hacer. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. El análisis de género implica ver las desigualdades, las dinámicas que nos llevaron a esas brechas y después establecer objetivos claros y alcanzables. También les voy a dejar por aquí una liga. Hay un par de metodologías para establecer objetivos SMART en términos de diversidad de género y en términos de objetivos organizacionales para que las y los comités que están trabajando esto puedan diseñar este tipo de objetivos. Y muy importante también delinear y aprender sobre teoría del cambio. Teoría del cambio es, ¿qué quiero decir con que, ok, tenemos una participación 20-50, el objetivo es llegar a 50-50 porque lo que queremos lograr es soluciones inclusivas. De aquí a acá hay un montón de cosas que hay que justificar. O sea, ¿por qué decimos que al lograr 50-50 va a haber soluciones más inclusivas? Realmente, si no tenemos personal capacitado en género, ¿cómo vamos a diseñar soluciones inclusivas? Y entonces, tener una teoría del cambio lo que nos permite es preguntarnos qué suposiciones tenemos en el camino y qué tenemos que abordar para que ese resultado realmente se refleje y evitar así que caigamos en la fatiga de género. Hacer alianzas estratégicas, si ustedes no tienen las capacidades técnicas, hacer alianzas con quienes sí. Y muy importante tener planes de acción que tengan responsables, fechas e indicadores. Si eso no existe, entonces es pura habladuría, es puro verbo, es puro discurso y no se va a traducir en algo real. Y también eso nos permite poder monitorear y evaluar el progreso para así tener rendición de cuentas y ver que esto realmente es un compromiso de las organizaciones. Gracias, Elena. Sí, creo que queda claro que el enfoque de género requiere rigurosidad técnica y ahí justamente una infraestructura de la calidad empoderada puede justamente aportar esa rigurosidad al enfoque mismo. Y con eso doy la palabra a Maribel, que ya hace tiempo está levantando su mano. No, no hay problema, Ulrich. No sé si vayas a tocar el tema, pero no quisiera terminar esta maravillosa plática sin hablar de otro esfuerzo que estamos haciendo los normalizadores y los participantes de la infraestructura de la calidad,
Ahorita estamos felices de que ya se publicó por fin la ISO 53800, que aunque es una guía y no es certificable, muchos países sí tenemos estándares certificables en materia de equidad de género y no discriminación. Ese es otro trabajo importantísimo del sistema de infraestructura de la calidad, que emita sus propias guías. Ahora vamos a revisar las 53800 y alinearnos, pero tenemos estándares certificables. En México tenemos 10 organismos de certificación acreditados para nuestro estándar voluntario, que es equidad de género y no discriminación. Y con eso también estamos empujando que las empresas empiecen a tomar conciencia de la importancia de darnos espacio a hombres y mujeres por igual y permitirnos el crecimiento. Y estamos empujando mucho que más empresas se certifiquen. Aquí sí, nuestro gobierno mexicano, nuestro Instituto de Mujeres, nuestra Comisión de Derechos para las Mujeres empuja mucho la certificación de estas normas. Entonces, claro, tenemos movimientos internacionales, pero yo creo que a nivel nacional también podemos hacer algo aprovechando el sistema de infraestructura de la calidad de cada país. Sí, justamente, tenemos que trabajar más en el diálogo entre las diferentes promotoras y hacer visible también la infraestructura de la calidad. Eso siempre es el reto, que no solamente estar ahí ofreciendo de servicios, sino también trabajar en el sensibilizar otros actores de que el uso de los servicios de ustedes sea beneficioso para lograr los objetivos más generales y también incluir el rigor técnico que Elena nos habló. Mónica. No, yo solamente quería ratificar lo que está diciendo Maribel. En el caso nuestro de Colombia también hemos desarrollado normas por iniciativas de nuestro propio gobierno que buscan, por ejemplo, la inclusión del adulto mayor en las empresas, la no discriminación, el trato equitativo, y pues tenemos varias de esas normas que ya hemos desarrollado, que las pueden conocer a través de nuestra sala de consulta, y por supuesto, no para que las conozcan como tal, sino para que todas aquellas empresas y partes interesadas que estén motivadas y comprometidas con esta perspectiva de género puedan tener esos requisitos y esas guías realmente para trabajar estos temas tan importantes para nuestra sociedad, que creo que es el fin último que estamos buscando todos, de dar a conocer todas estas actuaciones que estamos desarrollando alrededor del tema. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ahí hay varias preguntas, creo que hay algunas ya respondimos, otras podemos también responder por chat. Por ejemplo, Elizabeth Tegadillo Ubaldo nos pregunta por el enlace de las estadísticas de música. Vamos a ponerlo en el blog y también probablemente en el chat, así Elizabeth vas a tener esos datos, y si no te pones en contacto con nosotros o Maribel y Música directamente, porque justamente queremos difundir. Bueno, también me gustaría resaltar el comentario de Carolina Ludui, que les facilita por ese panel. Bueno, que tenía que irse, pero dice también que es un tema muy sensible y es importante poner esto, y refiere de vuelta al tema de lavado verde, que tenemos que tener cuidado con esto para tener la rigurosidad. Creo que eso trabajamos. Hay dos comentarios relacionados con legislación. Uno de Isabel Lancheros de México, que pregunta a las panelistas mexicanas sobre la ley de paridad de género y si ha servido realmente al desarrollo de liderazgo de mujeres en México. Probablemente es una pregunta para Elena. Y después tenemos Marcelo Fiallos de Ecuador. Dice que hay una ley violeta en Ecuador, pero es tan difícil de implementarla. Probablemente eso también una cuestión para ustedes, cómo hacer efectiva la aplicación de esa legislación y hasta qué punto, y eso podría ser una pregunta para Maribel, hasta qué punto se puede utilizar para esa legislación o ese enfoque la infraestructura de calidad para lograr esos objetivos
que están atrás de la intención de esa ley violeta en Ecuador. Entonces, primero Elena y después Maribel. Gracias. Me parece que definitivamente la normatividad tiene un impacto en la participación de las mujeres en toma de decisiones. Lo podemos ver en cifras en los últimos 20 años, como el haber incorporado poco a poco normatividad para que las mujeres ejerzan su derecho de participar en la vida pública del país tomando decisiones, se ha ido reflejando. Muestra de ello es que cada vez hay más mecanismos que se colocan debajo de las leyes para garantizar el cumplimiento de las leyes. Entonces, recuerdo en el 2014 estaba el tema recién de paridad de género acá en México, y lo que surgió es los partidos, bueno, hicieron mil cosas para cumplir con el requisito y al final saltárselo, o sea, quitar a las mujeres que habían ganado el puesto y luego poner un suplente hombre y entonces quedaban puros hombres dentro en esos cargos. Y entonces lo que ha sucedido es una coordinación muy, muy interesante de normatividad a nivel nacional, a nivel estatal, es la generación de mecanismos que garanticen que estas leyes se cumplan. Definitivamente hay un impacto en la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. Poco a poco esto impacta en la mayor apertura que hay en reconocer a las mujeres como figuras de autoridad. Entonces, mi respuesta sería que sí, se ha mejorado de manera significativa, que ojo, regreso al punto que abordé hace un momento, es la mayor participación de mujeres no garantiza la incorporación de la perspectiva de género en esos espacios. La incorporar a las mujeres en esos espacios es su derecho y es un espacio que les fue negado históricamente y las cuotas son formas de resarcir daños históricos que se hicieron de manera deliberada a este grupo. Ya el tema de tener conciencia de género y poder incorporar la perspectiva de género, eso es algo que después se tiene que fortalecer, pero lo primero es garantizar ese derecho que les fue negado. Muchas gracias, Elena. Maribel. Entiendo que en Ecuador la ley violeta, pues obviamente establece una obligación. En México no es así. Obviamente está en la Constitución y está en la ley de trabajo que no hay que discriminar, que hay que permitir acceso igual a todas las personas, pero yo creo que cada país decide. Nosotros estamos haciendo un impulso más voluntario a que las empresas se certifiquen y lo vean dentro de todo su campo de responsabilidad social. Lo que sí está penado es si alguna mujer denuncia por discriminación en alguna empresa, pues obviamente hay una sanción. Yo creo que aquí sí tenemos que actuar de acuerdo a cada país, ya sea en ley, ya sea una norma voluntaria, pero seguir trabajando mucho en esto. Muchas gracias. Bueno, hay tantas preguntas, aportes. Me gustaría dar la palabra y probablemente podemos abrir el micrófono también para Marcela Saldivia de Argentina, porque bueno, miramos más al norte y al norte de América Latina. Entonces, en Argentina parece que el INPI está trabajando también con la transversalización de la perspectiva de género. Marcela, ¿quieres compartir brevemente hasta qué punto resueno las experiencias de México y Colombia con lo que están haciendo en Argentina? Danos un segundito, ya la ubicamos para que pueda encender su micrófono, por favor. Excelente. Además de Listo, que Argentina jugó un papel importantísimo en la 53-800. Marcela, ya puedes activar tu micrófono. Ahí está, sí. Sí, ya te escuchamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ulrich. Felicitaciones a las expositoras y bueno, les comparto un poquito nuestra experiencia. Sí, participamos, estoy acá con otra colega del INPI, no solo en el comité técnico de la guía ISO, sino algo que que nos pareció una experiencia transformadora, que es en la generación de la norma IRAM de Argentina, donde el INTI, y esto es algo para poder profundizar en otro momento, nosotros somos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto de Metrología Nacional, como bien sabe Ulrich, y además tenemos el organismo de certificación, o sea, tenemos una experiencia
transversalización, porque tenemos también colegas de la Gerencia de Recursos Humanos expertas en competencias y en aspectos legales y en relaciones laborales. Entonces venimos transitando un camino interdisciplinario y un poco coincidiendo también con Elena en el foco de derechos humanos, de justicia social, con consecuencias en un desarrollo sustentable, digamos. Entonces, este camino que hemos recorrido en el diseño de la estructura de transformación de la mirada, por ahí nosotros, y Argentina, digamos, tiene también, como decían las colegas mexicanas, también un contexto de que hemos venido avanzando en leyes del movimiento feminista y en ampliación de derechos en general, y de las mujeres y otras identidades en particulares. Tenemos, bueno, muchas leyes que nosotros hemos tomado como marco conceptual para que Argentina, con esa vanguardia, que bueno, ahora estamos por ahí en un momento más complicado, ¿no?, de esas miradas, pero retomamos esa vanguardia en legislación nacional y pudimos hacer como una intersección, porque desde INTI tenemos como esta característica particular, desde la Gerencia de Metrología y Calidad, donde, bueno, referente, hemos podido hacer esta transversalización con la Gerencia de Recursos Humanos, que viene trabajando hace muchos años la perspectiva de género, en el sentido transformativo, no por ahí tanto de lentes, sino cómo transformamos nuestra mirada, cuáles son los umbrales de percepción que tenemos que trabajar para esa deconstrucción permanente, que es una deconstrucción integral, mental, física, de mandatos, de modelos culturales. Entonces, en esa búsqueda de cómo es ese proceso, estamos ahora reflexionando sobre el camino transitado. Y esa reflexión colectiva nos da acceso a poder deconstruir nuestra mirada siempre con otras personas. Es colectiva la deconstrucción, creemos nosotros, nosotras y nosotres, digamos, que es un camino transformativo, inclusivo, hacia el bien común, digamos, como un poco colorario de derechos humanos y justicia social. Es hacia el bien común, y en la región hay muchísimas experiencias riquísimas. México, Colombia, sobre todo Costa Rica, y otras experiencias con normativas y sellos que también se van conjugando con el contexto y los movimientos históricos de cada país. Bueno, no, me puedo extender, pero así que nada, agradezco, Ulrich, la palabra. Quedamos a disposición de nuestro camino y de compartir aprendizaje desde una mirada del sur global, que también es algo que, bueno, en nuestro caso y también personalmente rescato, porque la guía ISO está muy bien y hemos participado y hemos aportado, y es una guía donde convergen muchas miradas, y la aplicación va a ser un desafío, pero yo creo en una mirada de diversidad, porque en nuestra región del sur global somos diversos y diversas, y esta es una de nuestras potencialidades, y entonces más desde aquí, en cooperación con otros países, y por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Desde Argentina, completar también el panorama, y vemos también, tomamos el ejemplo de Marcela como un indicio que es un movimiento, una pregunta que se trabaja en varios ámbitos de la región y en el mundo, porque la norma 53.800 es también elaborada por la ISO, entonces ya un tema internacional. Y llevamos posiblemente también de esa charla algunas tareas. Entonces, quería concluir el panel antes de dar la palabra de vuelta a Laura y Alejandro de ONAC, a mis tres invitadas. ¿Qué se llevan como tareas de este panel? Nuevas ideas o prioridades que, bueno, diciendo que para seguir trabajando con ese enfoque, ¿cuál va a ser la próxima tarea que me llevo desde ese encuentro?
Comenzamos con Elena como la ronda inicial y después Maribel y Mónica. Elena, ¿qué te llevas de este encuentro? Pues yo al revés, Ulrich, en vez de llevarme, yo les voy a dejar tarea para que se lo lleven. Hay un webinar que organizó CENI CENELEC el año pasado y me citaban un estudio muy interesante que dice que cuanto más participa un país en estandarización, menos hombres mueren como resultado de lesiones no intencionales. El mismo estudio también indicó que el número de muertes femeninas no intencionales no disminuye cuando el país participa activamente en la estandarización. Entonces, esto habla de que solamente estamos siendo eficaces para un grupo poblacional y entonces eso implica siempre que pensemos desde la perspectiva de nuestra misión, la perspectiva de género nos ayuda a ser eficaces en cumplir esa misión, ya sea protección, ya sea mejoras de calidad. Y entonces siempre pregúntese, si la misión es proteger a consumidoras y consumidores, agreguen la pregunta, ¿y las mujeres? ¿Cómo juegan en esa línea, en esa misión? Si la misión es mejorar la calidad de vida, pregúntense, ¿de quiénes? Y desagreguen esos grupos, generen estadística para que puedan encontrar canales de entrada. Gracias. Bueno, excelente, gracias por dejarnos esa tarea y también esa pregunta provocadora. Sería lindo compartir también ese enlace con el estudio de CENELEC, que creo que nos estimula y justamente resume el estado actual de la normalización, que todavía no es tan responsiva a esos retos que estamos hablando. Bueno, vamos a Maribel. ¿Qué te llevas tú como tarea de este encuentro? Primero, me llevo dos importantes entre muchas otras chiquitas, Ulrich. Primero es que desde luego que solas somos muy poderosas, pero juntas somos invencibles. Me encantó compartir con más mujeres. Creo que todas estamos en lo mismo. Yo estoy muy contenta con la participación en la Cooperación Interamericana de Acreditación, porque de 25 puestos directivos, 11 somos mujeres. Y creo que ahora no solo va a ser en acreditación, sino que en América podemos hacer una red muy fuerte para trabajar juntas, compartir datos y seguir abriendo espacios. Y lo que me llevo como tarea en música, pues es impulsar la parte de estadística. Estamos trabajando mucho en muchas comisiones, pero creo que estadística es fundamental para poder medir. Ya lo dijiste, somos metrólogos y en casa no medimos en esta parte. Yo creo que mi tarea va a ser, ahorita incluso le estaba mandando un mensaje a la presidenta de la comisión y le dije, tenemos que ponernos a trabajar más duro, medir y poder cada año compartir con ustedes cómo vamos avanzando. Pero sí les agradezco mucho. Para mí, además de compartir, fue un gran aprendizaje y una oportunidad de hacer redes y de conocer a más mujeres brillantes y realmente agradecida con esta charla. Bueno, muchas gracias, Maribel. Creo que, bueno, con lo primero, con la estadística, yo me comprometo también seguir divulgando y motivando el tema de estadísticas y posiblemente el encuentro de IAF AELAC en Alemania, en Berlín en octubre, será también una oportunidad de fomentar este tema y contamos también con el apoyo de Alejandro. Y también quería decir que vemos música como un emprendimiento importante desde la infraestructura de la calidad de México y queremos justamente multiplicar, hacer una orquesta de mucha música en toda la región para difundir ese enfoque. Entonces contamos también con música para compartir las experiencias de ustedes. Bueno, con eso vamos a Mónica. ¿Qué te llevas de este encuentro? Gracias, Ulrich. Pues lo primero, totalmente de acuerdo con lo que dice Maribel, que unidas somos invencibles, pero lo más importante de ese mensaje es que podamos creer en nosotras mismas, en las capacidades y las competencias que tenemos, que no tenemos que ganarnos nada porque hay una perspectiva de género, sino por lo que nosotras podemos aportar a un mundo mejor. Me parece que ese es un pensamiento que tenemos que cultivar todos en todos los géneros, de que todos podemos aportar para hacer un mundo mejor. Y ahí me uno a la tarea que nos deja Elena, ¿no? Si nosotros queremos hacer un mundo mejor,
¿cómo vamos a hacer ese mundo mejor? No puede ser solamente para una parte interesada, sino para todas las partes interesadas, porque cuando hablamos de equidad de género, por supuesto, hoy hemos hablado mucho de la perspectiva de género enmarcada en mujeres, pero también tenemos que garantizar que la normalización, y allí es mi compromiso, pueda ayudar a todos esos géneros, incluidos también los hombres, los niños y todos los demás que formamos parte de este planeta, porque finalmente el objetivo común que todos tenemos que alcanzar es que hagamos de este mundo un mundo mejor, pero sobre todo que garanticemos que todos los que vienen posteriormente puedan disfrutar de este mundo. Y esa es una labor que conseguimos, obviamente, todos unidos, partiendo, por supuesto, pues lo tengo que decir de lo que amo tanto, que es la normalización, pero de lo que amo más, que es la infraestructura de la calidad que tanto beneficio le da a la sociedad. Y por supuesto, un compromiso para seguir motivando que todos puedan participar en estos procesos de normalización y en todos los procesos, por supuesto, de la infraestructura de la calidad, de manera que podamos garantizar que la perspectiva de género la aplicamos no por obligación, sino por un compromiso y una motivación precisamente para generar cada vez un mundo mejor. Muchas gracias, Mónica. Sí, y yo, antes de dar la palabra a ONAC, bueno, también muy agradecido por esa oportunidad y creo que conviviendo con ustedes, co-creando justamente este tema, me siento también partícipe en ese trabajo, porque para mí el género no es exclusivamente de mujeres, sino también nosotros como hombres podemos aportar mucho y podemos aprender también muchos juntos. Entonces, ese espíritu co-creador me parece muy importante, y yo quiero también apoyar a la profundización de que nos habla Elena, técnica también de esos aspectos, que sea de verdad un enfoque serio y poner en valor las herramientas de la infraestructura de la calidad y mostrar que esas herramientas son universales y son importantes para tenerlo en cuenta y llevarlo eso a otros foros para que lo tengan en cuenta. Entonces, muchas gracias también a ustedes y también a todo el equipo que nos apoyó en esa charla, porque no somos nosotros que estamos ahí en primera línea, también todo el equipo de Laura, también Mónica Muñoz, todos que nos están apoyando en eso, hacen el gran éxito de esas charlas para poner temas nuevos, relevantes para la infraestructura de calidad. Muchas gracias, y con eso doy la palabra a Laura. Muchas gracias, Ulrich, y muchas gracias a Mariela, Elena y a Mónica por este tema tan relevante, por sus intervenciones y por sus experiencias. Yo le doy paso a Alejandro para que pues, nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias, Laura. Pues una felicitación a todos, a todas nuestras expositoras, y quiero dejarles un reto final. Quiero dejarles un reto final porque creo que es el momento de fijar retos. Y fue una conversación que se me vino a la mente ahora con un experto de inteligencia artificial que me contaba que la inteligencia artificial, si bien quien las desarrollan, pues podrían tratar de no tener ningún sesgo de género. La inteligencia artificial se alimenta de lo que está en las redes. Y lo que está en las redes es todos los documentos, todos los videos, toda la información que viene acumulada por años. Y esa información tiene sesgos de género. Y entonces cuando este experto en inteligencia artificial le pidió a su sistema de inteligencia artificial que le buscara 10 candidatos para un cargo de alta dirección de una empresa, le salieron 8 candidatos hombres y solamente 2 mujeres. Y cuando le pidió a alguien para recursos humanos, le salió exactamente la misma ecuación, pero a la inversa, 8 mujeres y 2 hombres. Y la única explicación que le daba es que la inteligencia artificial tiene sesgada por todo ese
componente de información anterior que dice que el hombre es el que está en la cabeza de las empresas, el hombre es el que tiene el liderazgo, el hombre es el que tiene, y que las mujeres son protectoras, son más de recursos humanos. Entonces, ese es un reto que vamos a tener muy grande hacia el futuro, y ese es un tema que vamos a tener que mirar cómo vamos a manejar, porque ese va a ser también un impedimento para poder alcanzar la equidad de género que tanto queremos. Y lo otro es decirles, pues, que nos pusieron a estudiar harto, porque uno a veces piensa que el tema de género es un tema light, fácil, que podemos tratar en cualquier conversación, y no. Esto hay que estudiarlo. Y ya nos pusieron esa tarea de estudiar y la haremos con juicio porque tenemos mucho que avanzar. Les agradecemos muchísimo. Qué panel tan maravilloso, qué conversación tan agradable. Y bueno, pues nada, los mejores éxitos a todos. Muchas gracias, Alejandro. Nuevamente gracias a nuestras panelistas, a Ulrich. Les recordamos a los asistentes que las memorias del evento van a quedar ubicadas en el blog de Ulrich en nuestra página web www.onac.org.co, y ahí también van a encontrar las preguntas que no alcanzamos a resolver por temas de tiempo el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día para todos. Gracias por la Ok, Hasta oportunidad. luego. chao. Muchas gracias Buen a día. todos.